reflexionando sobre el legado del Papa Francisco. Bienvenidos a Fe en Foco, un podcast donde profundizamos en el corazón de la Iglesia Católica y su papel en el mundo actual. Soy su anfitrión, y hoy estamos reflexionando sobre la vida y el legado del Papa Francisco, un pontífice cuyo mandato fue tan inspirador como polarizante. Basándonos en dos reflexiones profundas, la homilía fúnebre del cardenal Giovanni Battista Re, publicada en el National Catholic Register, y un ensayo titulado Francisco en plenitud del obispo Robert Barron, publicado en First Things, exploraremos los temas clave del papado de Francisco y las perspectivas contrastantes sobre su impacto. Este es un viaje a través de la fe, la misión y los desafíos de liderar una iglesia global. Comencemos. El Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio, fue un hombre que parecía encarnar el Evangelio de una manera que se sentía tanto atemporal como urgentemente moderna. Su papado, que comenzó en 2013, estuvo marcado por una simplicidad radical, un corazón para los marginados y un llamado a que la Iglesia fuera un hospital de campaña para un mundo herido. Pero su enfoque también generó debate, con algunos viéndolo como una voz profética y otros como una fuente de confusión. Para entender este legado complejo, organicemos nuestra reflexión en 4 temas clave: su cercanía con la gente, su visión misionera, su compromiso con los problemas globales y la naturaleza polarizante de su liderazgo. Para cada uno, escucharemos la sentida homilía del cardenal Re y el análisis crítico del obispo Barrón, notando dónde sus puntos de vista convergen y divergen. Cercanía con la gente. Empecemos con lo que muchos consideran el sello distintivo del papado de Francisco, su cercanía con la gente. El cardenal Re, en su homilía pronunciada en la Plaza de San Pedro, pinta un retrato vívido de un papa que estaba entre la gente, con un corazón abierto a todos. Describe a Francisco como un pastor que no solo predicaba la compasión, sino que la vivía. Recuerda momentos específicos: el primer viaje de Francisco como papa a Lampedusa, donde lloró por los migrantes perdidos en el mar; su misa en la frontera entre Estados Unidos y México, una poderosa declaración sobre la inmigración; y su decisión de llevar a 12 refugiados de Lesbos a Roma. Estos no fueron solo momentos para la foto, fueron, en opinión de Re, las acciones de un hombre que veía a los pobres y olvidados como sus hermanos y hermanas. Re dice, cito, nos mostró que la Iglesia debe ir a las periferias, a aquellos que son descartados por la sociedad. Fin de la cita. Para Re, la capacidad de Francisco para conectar con las personas, ya fuera un niño en una multitud o un preso en una cárcel, era un reflejo de su profunda fe, una fe que veía a Cristo en cada rostro. El obispo Robert Barron, en su ensayo en First Things, está de acuerdo en que Francisco tenía un don único para la conexión. Escribe que Francisco parecía encarnar la simplicidad y la humildad del Evangelio, un papa que eligió vivir en la modesta casa Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico y que rechazaba el boato por la autenticidad. Barrón relata cómo los gestos espontáneos de Francisco, como abrazar a un hombre desfigurado en la plaza de San Pedro, capturaron corazones en todo el mundo. Pero aquí surge el contraste. Aunque Barrón admira esta simplicidad, sugiere que a veces fue más simbólica que sustantiva. Argumenta que el enfoque de Francisco en los encuentros personales, aunque conmovedor, no siempre se tradujo en un cambio sistémico dentro de la Iglesia. Barrón escribe, cito, sus gestos fueron poderosos, pero a menudo eclipsaron la necesidad de una reforma estructural. Fin de la cita. Mientras que revela la cercanía de Francisco como el corazón de su misión, Barrón se pregunta si, a veces, fue una imagen cuidadosamente construida que no abordó por completo los desafíos más profundos de la Iglesia. Esta diferencia es notable. La homilía de Re, pronunciada en el funeral de Francisco, es una celebración de un pastor que tocó almas, un elogio destinado a elevar y unir. No se detiene en críticas, presentando las acciones de Francisco como casi santas. Barrón, escribiendo como teólogo y comentarista, es más analítico. Reconoce el impacto emocional, pero cuestiona si el estilo de Francisco fue suficiente para sanar una iglesia fracturada. Esa diferencia entre un tributo y una crítica. Uno ve a un pastor entre sus ovejas, el otro a un líder cuyo simbolismo a veces superó su gobernanza. Visión misionera. A continuación, pasemos a la visión misionera de Francisco, un tema que ambos autores destacan como central en su papado. El cardenal Re describe a Francisco como impulsado por la alegría del Evangelio, una frase de su propia Evangelii Gaudium. Re dice, cito, su pontificado fue un llamado a evangelizar, a hacer de la Iglesia una casa para todos, con puertas siempre abiertas. Fin de la cita. Inspirado por San Francisco de Asís, cuyo nombre tomó,
Francisco instó a la Iglesia a salir, a encontrar a las personas donde están, especialmente en las periferias existenciales. Reseñala iniciativas como el Sínodo sobre la sinodalidad como evidencia del deseo de Francisco por una iglesia que escucha, una iglesia misionera que invita a todos, santos y pecadores por igual, a encontrar a Cristo. El obispo Barrón coincide en esto, señalando que el llamado de Francisco a una iglesia en misión transformó la imaginación católica. Cita el énfasis de Francisco en ir a las márgenes, escribiendo, cito, Francisco quería una iglesia que oliera a sus ovejas, una iglesia que no tuviera miedo de ensuciarse al servicio de los demás. Fin de la cita. Pero Barrón añade una nota crítica. Este celo misionero a veces tuvo el costo de la claridad doctrinal. Argumenta que el estilo espontáneo y pastoral de Francisco, sus comentarios improvisados, su reticencia a enfatizar enseñanzas tradicionales, dejó a algunos católicos confundidos. Barrón escribe, cito, su apertura fue inspiradora, pero arriesgó diluir la identidad distinta de la Iglesia. Fin de la cita. Para Barrón, la visión de Francisco fue audaz, pero ocasionalmente careció de la precisión teológica necesaria para unificar un rebaño global diverso. Pausa. Aquí, el contraste es claro. Ve el impulso misionero de Francisco como un triunfo, un retorno a las raíces evangélicas de la Iglesia. Su homilía lo enmarca como un legado de esperanza, un plan para el futuro. Barrón, aunque lo aprecia, se preocupa de que la falta de claridad haya enturbiado el mensaje. Es una cuestión de equilibrio. Recelebra las puertas abiertas, mientras que Barrón se pregunta si esas puertas eran demasiado amplias, dejando entrar ambigüedad junto con inclusividad. Compromiso con los problemas globales. Francisco también fue una figura global, sin miedo a abordar los mayores desafíos del mundo. El cardenal reenfatiza esto en su homilía, llamando a Francisco una voz para los sin voz. Resalta su defensa de los migrantes, su condena a la guerra y su encíclica ambiental Laudato Si. Recuerda la súplica de Francisco de construir puentes, no muros, una crítica directa a políticas como las asociadas con figuras políticas como Donald Trump. Redice, cito, habló por la paz, por los pobres, por la creación, con un coraje que venía del Evangelio. Fin de la cita. Estas posturas, para fueron proféticas, arraigadas en el amor de Cristo por los más pequeños entre nosotros. El obispo Barrón reconoce el impacto global de Francisco, señalando que Laudato Si y sus críticas al consumismo resonaron mucho más allá de los círculos católicos. Escribe, cito, Francisco llevó a la Iglesia a la conversación global sobre el clima, la migración y la desigualdad. Fin de la cita. Pero Barrón ve un inconveniente. La retórica de Francisco a veces se alineaba demasiado con agendas progresistas seculares, alejando a los católicos conservadores, especialmente en Estados Unidos. Barrón argumenta que las críticas de Francisco al capitalismo y la cultura occidental a menudo eran unilaterales, careciendo de matiz necesario para tender puentes. Escribe, cito, su pasión moral era innegable, pero podía sentirse como una conferencia en lugar de un diálogo. Fin de la cita. El contraste aquí es sobre la intención frente a la percepción. Representa a Francisco como un profeta, hablando verdad al poder con claridad evangélica. Su homilía enmarca estas posturas como universalmente cristianas, destinadas a unir a la humanidad. Barrón, sin embargo, las ve como polarizantes, sugiriendo que el enfoque de Francisco arriesgó a hacer que la Iglesia pareciera una ONG en lugar de una institución espiritual. Es una cuestión de audiencia. Rehabla a los fieles, Barrón a un mundo donde la política moldea la percepción. Polarización y legado. Finalmente, consideremos la naturaleza polarizante del legado de Francisco. La homilía del cardenal es inequívoca en su alabanza. Describe a Francisco como un buen pastor que dio su vida por la Iglesia, incluso en sus últimos días frágiles. Evita cualquier mención de controversia, enfocándose en la fe, la humildad y el amor de Francisco. Dice, cito, su legado es uno de esperanza, un llamado a seguir a Cristo con alegría. Fin de la cita. Es un tono apropiado para un funeral, destinado a consolar e inspirar. El obispo Barrón, sin embargo, no elude las divisiones. Escribe que Francisco fue amado por muchos, pero un enigma para otros. Los liberales elogiaron su apertura, pero querían más: ordenación de mujeres, bendiciones para parejas del mismo sexo. Los conservadores admiraban su piedad, pero se estremecían ante su ambigüedad en temas como la nota al pie de Amoris Laetitia sobre la comunión para los divorciados y vueltos a casar. Barrón señala, cito, la espontaneidad de Francisco fue su fortaleza y su talón de Aquiles, creando una iglesia más vibrante pero también más fracturada. Fin de la cita.
Predice que el legado de Francisco dependerá de la capacidad de su sucesor para reconciliar estas tensiones. Este es el contraste más marcado. La homilía de Re es un elogio, un momento para honrar la vida de un hombre, no para diseccionar sus defectos. El ensayo de Barrón es un ajuste de cuentas, evaluando el impacto de Francisco con el bisturí de un teólogo. Re ve una figura santa, Barrón ve una humana, carismática pero imperfecta. Es la diferencia entre un momento de luto y un momento de reflexión. Conclusion. Al cerrar, ¿qué podemos decir del Papa Francisco? El cardenal Re ofrece una visión de un pastor que caminó entre su pueblo, predicó el Evangelio con alegría y habló con valentía por los marginados. Su homilía, publicada en el National Catholic Register, es un testimonio del corazón de Francisco. El obispo Robert Barron, en First Things, nos da un retrato más complejo, un líder cuya simplicidad inspiró a millones, pero cuya ambigüedad sembró división. Juntos, nos muestran a un papa que fue tanto un puente como un pararrayos, un hombre que desafió a la Iglesia a ser más parecida a Cristo, incluso cuando dejó preguntas sin respuesta. El legado de Francisco, como la Iglesia que lideró, es una obra en curso. Su llamado a ir a las periferias, a construir puentes, a vivir la alegría del Evangelio. Estos son desafíos para todos nosotros. Mientras avanzamos, llevemos su pregunta en nuestros corazones. ¿Quién soy yo para juzgar? No como un encogerse de hombros, sino como una invitación a la misericordia, al encuentro, a la fe. Esto ha sido Fe en Foco. Hasta la próxima. Sigan buscando la verdad en el amor.